25 de la Convención. ¿Está? Ahí les voy a compartir la pantalla. Acceso a justicia. Vamos a comenzar con todo lo que es acceso a justicia. ¿Sí? Les voy a pedir que se silencien, por favor. Así no lo silencio yo. Estoy buscando acá, a ver. Bueno, ahí cualquier cosa, levantan la mano, ya están todos silenciados porque si no vamos a interrumpir la clase. Pero levantan la mano para preguntar, no hay ningún problema y ahí les habilito. ¿Sí? Cuando les digo levantan la mano es levantar la mano virtual porque no los voy a ver porque estoy mirando directamente el PowerPoint. Ahí está. Ahora sí, muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos del acceso a la justicia? Bueno, ahí hay alguien que levantó la mano, ¿sí? Andrés. Lo que voy a hacer primero es dar la... Sí, no, lo que pasa es que no me deja habilitar el video, dice, porque el anfitrión lo deshabilitó. Ok, lo primero que voy a hacer es dar la clase y todas las preguntas quedan después. ¿Está? Claro, pero no me habilita el video, doctora. Por Bueno, alguna. compañeros que tienen el video habilitado. Pero acá me dice que el anfitrión me deshabilitó el video, por eso no. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias, doctora. Bueno, el acceso a la justicia. Nosotros vamos a hablar del acceso a la justicia y en este caso, a ver. ¿Ustedes están viendo la pantalla, alguna pantalla? Ay, que yo no estoy viendo la pantalla que ustedes están viendo. No sé cuál es. Bueno, les reitero, cualquier inconveniente o cualquier pregunta que tengamos, les pido por favor que lo hagamos después, ¿sí? No, no se escucha porque no estaba hablando. Porque dejé de compartir para ver el tema de los videos. Eso no es algo que dependa de mí. Si hay algunos que tienen los videos encendidos y otros no, fíjense la configuración de su computadora. Bueno, les decía, nosotros vamos a hablar primero de acceso a la justicia, debido proceso legal y tutela judicial efectiva como efectivos derechos humanos en el marco del principio de efectividad de la Convención Americana y después vamos a ver artículo 13 y artículo 14 de la Convención Americana para desarrollar libertad de expresión y derecho a réplica. Nosotros podemos entender al acceso a la justicia
siguiendo a la Convención Americana comentada que ustedes tienen disponibles, se hace referencia a un doble significado. Primero, como una acepción general o en un sentido amplio respecto a la garantía de la igualdad de oportunidades para poder acceder a las distintas instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Eso es importante, porque cuando hablamos del acceso a la justicia en sentido amplio, tenemos que entender que la Constitución Nacional establece, como ustedes ya saben, el derecho de los ciudadanos de peticionar ante las autoridades. Por eso hace referencia a los distintos órganos o a los distintos poderes del Estado que van a interpretar las leyes, las que van a regular la normativa de especial impacto y teniendo en cuenta que todas las personas sin discriminación alguna tenemos el derecho de acceder a peticionar ante las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Por eso hablamos de todo el Estado. Pero también desde un sentido restringido se hace referencia al acceso a la justicia como ese conjunto de medidas que se adoptan para que todas las personas puedan resolver sus conflictos que han tercerizado institucionalmente con el fin de efectivizar el ejercicio de los derechos ante los tribunales de justicia. Las perspectivas no son excluyentes, sino que estas perspectivas son de carácter complementario. Como les decía, ¿cuál es el marco normativo de este acceso a la justicia? Vamos a encontrar, por un lado, refiriéndonos a el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece específicamente que todos los habitantes de la nación tienen derecho, y acá en esta enumeración de los derechos civiles, a peticionar ante las autoridades. Y el artículo 18, que hace referencia, como ustedes ya saben, a las cuestiones relativas al principio de legalidad con ciertas garantías que no tiene que ver solamente con el derecho sustantivo, es decir, de fondo, sino también hacia las cuestiones relativas a las personas que están privadas de su libertad. Eso desde el punto de vista constitucional como una fuente interna. Recuerden que nosotros habíamos hablado de los derechos humanos que tienen fuentes de carácter internas y fuentes internacionales. Ahora, en el marco del sistema internacional vamos a encontrar no solamente en la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como lo hacemos en la Declaración Universal entre los artículos 8º a 11º, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 2, en el artículo 14 y en el artículo 15. Pero también a su vez tenemos en el marco del sistema regional de protección de los derechos humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 y el artículo 25, que ya son los que vamos a estudiar en particular. Esto, por supuesto, que no se agota en estos números de artículos que hemos mencionado, tanto en la Declaración Universal como en el Pacto Internacional y en la Declaración Americana, sino que ustedes van a encontrar que cada uno de los artículos y de los tratados, cada uno de los tratados, tanto internacionales como regionales en materia de derechos humanos, tienen cláusulas relativas al acceso a la justicia. Ahora vamos en particular a lo que nosotros habíamos señalado, que es el acceso a la justicia en la Convención Americana, artículo 8 y artículo 25. En primer lugar, los estándares interamericanos. Como ustedes ya estudiaron, el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos abren la puerta a este documento de carácter interamericano, establece el deber de respetar, promover y garantizar. Esto va a ser este deber de promover, respetar y garantizar una cláusula subordinada en relación a, en este caso, los artículos 8 y el artículo 25, que establecen un amplio acceso a la justicia y regula el modo
en el que la justicia debe ser llevada adelante. Por eso los estados tienen el deber de consagrar normativamente, es decir, hacia el interior, tener los esquemas legales de protección de debido proceso legal, de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia y a su vez asegurar la debida aplicación de los recursos ante las autoridades competentes. ¿Para qué? Para que las personas que se sometan a la actividad jurisdiccional puedan tener la determinación de sus derechos y de sus obligaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Blake versus Guatemala, entendió que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona por igual, independientemente de cuál sea la condición en el marco de un proceso. Por eso vamos a estudiar la justicia y el acceso a las garantías judiciales. ¿Qué dice el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Que toda persona tiene derecho a ser oída. Entonces, en primer lugar, el derecho a ser oído. Pero no es un derecho a ser oído a secas, sino que se irá complementando o ayornando este derecho con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier causa penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. Entonces, nosotros vamos a advertir que si bien ustedes han estudiado casi de memoria el artículo 8 y el artículo 25 en Derecho Procesal Penal, nosotros advertimos con esta lectura que este artículo 8 no es exclusivo para el derecho penal, sino que es obligaciones y derechos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. Eso es muy importante porque entonces el artículo 8 y el artículo 25 también se van a referir a las cuestiones administrativas. En segundo lugar, esta es una norma que nosotros estudiamos cuando vimos principios, normas, reglas y normas que son principios. Acá nosotros habíamos visto una norma que es regla. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Perdón. Y ahí vamos a encontrar cuáles son todas las garantías mínimas. En este caso sí, por supuesto, de los imputados, porque estamos hablando de las personas inculpadas de delito. Y esto es algo que ustedes ya estudiaron en Derecho Procesal Penal. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que estas garantías de acceso a la justicia tienen que ver con reglas no solamente en un proceso judicial, sino también en los procedimientos administrativos o en cualquier otra circunstancia en la que el Estado se encuentre en una condición de poder afectar derechos de los particulares. Por eso nosotros vemos que cuando hablamos de las garantías judiciales, no son efectivamente exclusivas para el proceso judicial, sino que hacemos referencia al procedimiento administrativo, al proceso jurisdiccional y a cualquier otra situación en la que el Estado se ponga en una posición o esté en una posición precisamente de afectar algún tipo de derechos y garantías. Bueno, todo lo que es el debido proceso formal y el debido proceso material, ustedes ya lo conocen. Lo importante es que ninguno de los principios pueden ser suspendidos con motivo de las situaciones de excepción, como hemos estudiado cuando estudiamos el artículo 27. Sí, dije bien, el artículo 27 de la Convención Americana, cuando analizamos todo lo que es principio pro homine o pro persona. Bueno, esto ya dijimos, lo de ¿qué estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 18 del año 2003? Acá hay una cuestión que es muy interesante porque nosotros estudiamos
cuál es el deber o la responsabilidad del Estado. Y el Estado debe garantizar que el acceso a la justicia no solamente sea formal, sino también sea de carácter real. Es decir, que haya un acceso material de acceso a la justicia. Entonces, ¿qué pasa desde la mirada del derecho internacional? Siempre deben existir instancias jurisdiccionales de discusión. ¿Qué significa estas instancias jurisdiccionales de discusión? Que tenemos el derecho a un doble conforme, obtener un control jurisdiccional que permita determinar si los actos de las autoridades, las decisiones, llámese entre otras, sentencias jurisdiccionales, fueron o no adoptadas al amparo de los derechos y las garantías de las personas. Por eso se referencia a este doble conforme. Así, el debido proceso legal tiene que ver con el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos. Esto establece específicamente, como recién lo hemos dicho, el artículo 8.1 de la Convención Americana. ¿Qué es el juez natural competente? El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley. ¿Y qué se entiende por ley? Recuerden que nosotros esto estudiamos cuando vimos el principio de razonabilidad, que es esa norma jurídica de carácter general que está emanada por los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, elaborados según el establecimiento y el procedimiento llevado adelante por la propia Constitución y que debe estar ceñida al bien común. Fíjense lo importante de esta definición, porque la Corte no solamente establece a ley como cualquier norma emanada o emitida por autoridad competente en un sistema democrático y establecida constitucionalmente, sino que hace referencia a que debe ser ceñida al bien común. Bueno, acá nosotros encontramos principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Y acá estamos frente a lo que nosotros estudiamos como soft law. Estos principios son lineamientos o son reglas, pero no constituyen un tratado, una convención ni un pacto, sino que se establece para que los demás estados o para que los estados que adopten estos principios puedan someter su ejercicio o puedan amparar su ejercicio en el marco de estos principios o de estos lineamientos, pero que de ninguna manera se puede considerar que el Estado será responsable ante la comunidad internacional por la vulneración a un derecho humano no reparado contenido en estos principios básicos. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que tratan estos principios básicos de Naciones Unidas? Que la independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado, debe estar proclamada en la Constitución o en la legislación del país, y que toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación jurisdiccional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. Bueno, acá hay algunos casos. Lo importante es, nosotros vamos a empezar a desarrollar entonces lo que es el artículo 8. El artículo 8, lo primero que dice es todo imputado tiene derecho a ser oído. Toda persona tiene derecho a ser oída. Con las debidas garantías, implica asegurar el ejercicio del derecho de defensa, pero
tengan en cuenta que hace referencia al procedimiento que cada uno de los estados adopten. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un margen de apreciación nacional. ¿Mm? Bueno, otra de las cuestiones es, ¿qué es el tiempo razonable? ¿Cómo hacemos para saber cuándo hay un tiempo razonable? Hay 4 elementos que determinan la razonabilidad del proceso jurisdiccional. ¿Cómo tenemos que hacer para saber si la decisión que se ha adoptado es en un tiempo determinado o no, es en un tiempo razonable o no lo es? Y esto no es regla general para todos los procedimientos y todos los procesos. Hay procesos que son más complejos, que por supuesto requerirá de una mayor atención, y hay otros complejos que son muy sencillos y que requieren de menor intervención respecto de la cantidad de tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si es razonable o no es razonable? No podemos aplicar un plazo de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 3 años a todos los procedimientos y procesos, sino que va a variar en cada una de sus circunstancias. ¿Cuáles son los elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial? En primer lugar, la complejidad del asunto. ¿Qué significa la complejidad del asunto? Vamos a advertir cuán complejo es teniendo en cuenta cuáles son las personas, si es una sola persona, son 2 personas, es un caso multipartes, hay terceros citados en garantía, por ejemplo, todo eso vamos a encontrar respecto a la complejidad. Hay personas pertenecientes a grupos culturales históricamente desaventajados, a personas en condiciones de vulnerabilidad. Hay niños, niñas y adolescentes que tienen sus propios abogados. Hay personas adultas mayores que no se encuentran en algún tipo de capacidad para poder tomar decisiones. Hay alguna otra persona que no está siendo representada. Todo eso va a analizar la Corte para considerar la complejidad, lo que significa la complejidad del asunto. Es un objeto que está determinado, es un objeto indeterminado, es un objeto que está en el ámbito nacional, es un objeto que está en el ámbito internacional, es de derecho público, es de derecho privado. Todo eso se tiene que analizar en particular para determinar si el plazo es o no razonable de acuerdo a la complejidad. La segunda cuestión, la actividad que tiene el interesado. Esto demuestra entonces que la conducta procesal es un ítem a tener en cuenta para determinar si hay un plazo razonable. Por otro lado, ¿cuál es la conducta de las autoridades judiciales? Como las autoridades judiciales en general y en principio no tienen un plazo para expedirse, entonces ahí vamos a analizar si la justicia podría haber llevado adelante de una manera más expedita el caso o no, o si se cajoneó el expediente. Y después, por supuesto, si hay una afección generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso que nosotros vimos al inicio de las clases, en el que una persona mayor de edad, de 84 años, había requerido en realidad había requerido que se le devuelvan unas sumas que habían sido retenidas por parte de ANSES que estaban mal erogadas? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué pasó con esa persona? Piensen que ha tenido su respuesta recién por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando tenía 94 años. Y ANSES le había respondido que, si bien ella tenía razón, tenía que ir, ¿se acuerdan de ese caso? Tenía que ir a pedir ante la FIP, razón por la cual, por supuesto, es la Corte la que determina que no es razonable el plazo que se le está otorgando o proponiendo a esta persona, que la verdad es que no necesita en esta manera demostrar la afección generada de la situación jurídica de esta persona involucrada en el proceso por su extrema condición de vulnerabilidad.
Muy bien. ¿Qué pasa con las cuestiones de las exigencias económicas? Que cualquier norma o medida interna que imponga costos o que dificulte de cualquier otra manera el acceso a los individuos a los tribunales y que no esté justificada por las razones de necesidad de la propia administración de justicia, debe encontrarse como contraria al artículo 8.1 de la Convención. Y en este caso tenemos que, sin dudas, hacer referencia al caso Cantos en contra de Argentina. Ese es el primer caso en el que Argentina es condenada ante la comunidad interamericana y lo hace porque la Corte Interamericana entendió que no existía una relación de razonabilidad entre el medio empleado y el fin perseguido cuando de imponerles las costas al señor Cantos se trataba. Un caso muy interesante que hace referencia al acceso a la justicia. Ahora, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Es ese deber que tienen los estados de garantizar los derechos de acceso a la justicia y de protección judicial que está reconocido en la mayoría de los casos. Si ustedes analizan todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar, les digo que en todas las que yo leí lo he encontrado, tal vez haya alguna a la que no se nombre, no lo creo, pero sí o sí, cuando un Estado es responsable, recuerden que habíamos dicho que la cláusula 1 y 2 son cláusulas subordinadas, lo hacen en relación o juzgan en relación o declaran responsable al Estado por violación al artículo 1.2 en razón o en relación al artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Por eso, porque el acceso a la justicia no solamente ha surgido cuando los estados se han comprometido con la Convención Americana, sino que el acceso a la justicia es base del propio Estado democrático de derecho. Bueno, ya vimos artículo 8.1, otros casos. Y ahora bien, ¿qué dice el artículo 25? Establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen o vulneren sus derechos reconocidas en la Convención. Aún cuando esa violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Por eso los estados se comprometen a garantizar que el Estado permitirá a las personas a interponer el recurso, desarrollar las distintas posibilidades de recurso jurisdiccional y a garantizar el cumplimiento de la decisión que se haya estimado en todo el recurso. Esto es a poder ejecutar una sentencia. Por eso hablamos de que se cumpla toda decisión en la cual se haya estimado. Por eso es muy importante no solamente el acceso a la justicia y la permanencia de ella con todas las garantías jurisdiccionales y la obtención de una sentencia justa, sino que todo lo que tiene que ver con la efectiva ejecución de la decisión definitiva. ¿Por qué? Porque el derecho a la protección jurisdiccional sería ilusorio, sería una mera quimera, si el ordenamiento jurídico interno de los estados da, si bien tiene una sentencia como mandato judicial final, pero no pueda ésta ser ejecutada. Por eso, para hablar de recursos judiciales efectivos, no alcanza con que en los procesos se dicten resoluciones definitivas que son muy lindas y que se resguarden los derechos en juego. ¿Por qué? Porque la ejecución de la sentencia es tan importante para el acceso a la justicia como ingresar, permanecer y obtener una sentencia. De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya entendió que la demora en la ejecución de la sentencia no puede afectar en mayor medida todos los derechos que ya están protegidos en la decisión, esto es, en la sentencia, y de no hacerlo, de no ejecutar la sentencia en un plazo razonable, lo que pasa es desvirtuar el derecho a la protección judicial efectiva. Esto ha sido establecido
en la opinión consultiva 8 y en la opinión consultiva 9. Bueno, y después algunas cuestiones relativas al acceso a la justicia en los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se puede vulnerar el derecho a las garantías de la protección judicial? También por el riesgo de la persona cuando acude a estas instancias administrativas o judiciales en caso de ser deportada, expulsada o privada de su libertad, y también porque el Estado le niega un servicio público gratuito de defensa, lo que impide que no hayan podido hacer valer sus derechos en juicio conforme lo sostuvo ya en la opinión consultiva 18/03. Bueno, la perspectiva actual del acceso a la justicia. El acceso a la justicia, entonces les decía, por un lado, permite hacer efectivos los derechos constitucionales y también los convencionales. Los constitucionales, artículo 14 y artículo 18, y los convencionales, artículo 8 y artículo 25. Y que permite también la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la instalación de la agenda pública de muchos temas que de otra manera no podrían hacerse si no fuera por los canales pertinentes. Uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos, y ya lo hemos visto cuando analizamos las reglas de soft law, son estas 100 reglas de Brasilia. Estas 100 reglas de Brasilia tuvieron lugar el año 2008 y han sido actualizadas en el año 2018. Es el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. No son un pacto, no son un tratado, no son una convención. Son reglas, son lineamientos, son propuestas en el marco del soft law, no del hard law, y que refiere, entre otras cuestiones, a estas 100 reglas de Brasilia, una profunda reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad? Puede ser por razón de su edad, es decir, niños, niñas y adolescentes, pero también adultas, personas adultas mayores, por su género, por el estado físico o mental en algunas situaciones de discapacidad, pero también por circunstancias socioeconómicas culturales. Y sin dudas, las cuestiones étnicas y de otras índoles también, que cultural e históricamente han sido desaventajados algunos grupos, también pueden incluirse en estas reglas de vulnerabilidad. Bueno, hasta acá lo que es el acceso a la justicia, artículo 8 y artículo 25, y vamos a mirar todo lo que es la libertad de expresión, sobre todo en el artículo 13 de la Convención Americana, el derecho a réplica, y la ley de acceso a la justicia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? En primer lugar, si nosotros nos referimos al marco normativo, recuerden que vamos a referirnos nuevamente a los derechos en esta situación de derechos civiles consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional y también en el artículo 32 de la Constitución, que después se actualizan con el artículo 75, inciso 22. Y en el ámbito internacional contamos con el artículo 13 de la Convención Americana, que es el que vamos a estudiar puntualmente, el artículo 19 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refieren a libertad de expresión y también a todo lo que son las expresiones de odio y a las prohibiciones, el artículo 19 de la Declaración Universal y el artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes de Hombre. ¿Qué es importante acá? Saber la opinión consultiva 5/85, porque sí o sí es tema de examen. ¿Qué establece estas dimensiones? Establece el artículo 13, fíjense, de la Convención Americana, hace referencia a que la libertad de expresión es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir ideas y opiniones de toda índole sin censura previa. Por eso nosotros vamos a encontrar que hay dos dimensiones. Una dimensión que es individual,
la de poder difundir. Pero también hay una dimensión que es social y es la de buscar y recibir ideas e informaciones. Y esto es lo que va a establecer la opinión consultiva 5/85 cuando establece los estándares de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los estándares? En primer lugar, tenemos un estándar democrático. Establece la Corte Interamericana que la libertad de expresión es la piedra angular para la vigencia de la sociedad democrática, que no hay una sociedad que pueda ser plenamente libre si esa sociedad no está bien informada y que la libertad de expresión es indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos y para la formación de la opinión pública. Por otro lado, encontramos el estándar de las dos dimensiones. ¿Qué establece ese estándar de las dos dimensiones? Que tenemos una dimensión individual, que es la de poder difundir mis ideas, mis opiniones, mis creencias por cualquier medio sin censura previa, pero hay una faz que es social. ¿Por qué? Porque también tengo en el marco de este derecho a la libertad de expresión una faz que es la de poder buscar información, buscar ideas, buscar opiniones y de recibirlas. Hola, Juan Franco. Sí, decime. No sé si está pasando el PowerPoint, pero acá nosotros quedamos viendo el de acceso a la justicia, la carátula, nomás no estamos viendo el de libertad de Bueno, expresión. dale, gracias. Acá recién justo pasé una diapositiva, así que está súper que me hayas dicho. Hay un estándar de dos dimensiones. Esto era lo que les decía ahí. Ahí ven. ¿Sí? Bueno, este es el estándar que les decía. Por un lado, tenemos un estándar democrático y por otro lado, el estándar de las dos dimensiones. El estándar democrático refiere específicamente a que la libertad de expresión es la piedra angular para la existencia de la sociedad democrática, que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre, y por otro lado, el estándar de las dos dimensiones, una faz de difundir y una faz de buscar y recibir. Muy bien, en este caso nosotros vamos a encontrar que hay derechos constitucionales que comienzan a entrar en colisión o en juego. La intimidad, la honra, la reputación, ¿sí? Por eso el artículo 11 establece que toda persona tiene el derecho de su respeto, de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Sin embargo, también el artículo 13 de la Convención Americana establece que la reputación de los demás es un motivo para fijar las responsabilidades ulteriores, porque si bien la libertad de expresión no admite censura previa, sí está sujeta a responsabilidades ulteriores. Y el artículo 17 hace referencia a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, en su domicilio y en su correspondencia. ¿Qué pasa con los funcionarios y las personas públicas? ¿Todos tenemos el mismo alcance del derecho a la libertad de expresión o por el contrario, hay algunos que tienen un amplio margen y hay otros que tienen un margen de derecho a la intimidad y de derecho que han sido acotados prefiriendo entonces la libertad de expresión? Ustedes saben que la libertad de expresión es una libertad preferida para el sistema democrático. Por eso vamos a advertir que conforme al artículo 13 de la Convención Americana, hay una protección que permite un gran margen de apertura para el debate amplio. Por lo tanto, va a haber una protección atenuada respecto de las personas públicas y por contrapartida una protección amplia a los medios de difusión, periodistas y particulares. Esto es fundamental sobre todo para entender cuestiones que hoy son comunes acerca de institutos que son viejos, como lo es la libertad de expresión, pero en sistemas que son nuevos, como es las redes sociales. Entonces, las personas públicas y los funcionarios
tienen una protección atenuada respecto de su intimidad. ¿Por qué? Porque cuando hay derechos constitucionales que están en juego, se va a priorizar. Como sabemos, todos los derechos son derrotables, es decir, que en el caso concreto siempre habrá un derecho que será más importante que el otro. Así nosotros entendemos que hay una protección atenuada respecto a las personas públicas y por contrapartida de una protección amplia para los periodistas, los medios de difusión y también para los particulares. Los particulares tenemos un amplio margen de libertad de expresión y un amplio margen de el amparo por nuestro derecho a la intimidad. A diferencia de los funcionarios públicos y las personas públicas, que si bien tienen un amplio margen del derecho a la libertad de expresión, su intimidad se ve atenuada, una protección de carácter atenuada. Bueno, acá habíamos traído un caso que ya tiene 3 años en la Cámara, donde es la ex presidente de la Nación, Fernández Cristina, contra Feynman Eduardo, en el año 2021, en un juzgado, en el juzgado civil número 110, y la Cámara Civil Sala F resuelve en el año 2022 y entendió que el hecho de que el periodista llamara cretina a la entonces presidente tiene una connotación desfavorable, pero no tiene la entidad ofensiva suficiente para calificar como un ataque al honor de la demandante a tal nivel que prevalezca sobre la protección de la libertad de prensa y de expresión. Por lo tanto, en este caso se hace lugar a el amparo de los periodistas. Por ejemplo, en un Estado democrático es un deber legítimo de las autoridades pronunciarse sobre cuestiones de interés público, porque estos funcionarios públicos tienen una posición de garante de estos derechos fundamentales. Como les decía, nosotros vamos a analizar algunas cuestiones relativas a lo que es la libertad de expresión, Internet e inclusive el acceso a la inteligencia artificial. Y en este caso, ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión entendió que, ustedes recuerden que, a ver, si nosotros pensamos, la Convención Americana data del año 1969, entra en vigencia en 1978. Estábamos lejísimos de Internet y ni hablar de la inteligencia artificial, que no tiene aún 3 años entre nosotros de manera cotidiana. Razón por la cual lo que hace la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es actualizar esos textos a través de informes, recomendaciones, y en este caso el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión establece que este artículo 13 sobre libertad de expresión debe ser aplicado plenamente a todas las comunicaciones e informaciones que se difundan. Esto ya lo hemos dicho. Bueno, acá algunos datos. El mundo se vuelca en Internet. Esto ya tiene varios años, creo que tiene 3 años o 4, fíjense, enero de 2021. Ya está, esta información ya es bastante antigua, pero fíjense cómo nosotros vemos acá los usuarios activos de las redes sociales. Si somos las personas particulares las que exponemos nuestra intimidad a través de las distintas redes sociales, en primer lugar, que no sabemos hasta dónde llegan las imágenes, las ideas, los comentarios y las opiniones. Fíjense acá, distintas redes sociales en millones, 2.449 millones, pero esto era en el año 2021. Imagínense, hace 4 años, esto por lo menos ha aumentado considerablemente, ¿no? Y entonces acá con esta radiografía de la industria de los servidores, sin duda es que nos muestran cómo la libertad de expresión tiene entonces que encontrar nuevas formas de regularse, porque en principio la regulación de las normas de cada ciudadano se dan en el marco del ejercicio de la soberanía estatal. Ahora, ¿qué pasa cuando estos derechos se expanden las fronteras
y de una manera en la que esas fronteras no están delimitadas, sino todo lo contrario, como lo es Internet, porque Internet no tiene ese marco regulatorio respecto de el ejercicio de la soberanía en relación a la libertad de expresión, razón por la cual hay que volver a pensar, y son ustedes, abogados y abogadas del futuro, de la actualidad y del futuro, los que van a tener que traer las soluciones a toda esta nueva red de información sobre todo lo que nos proporciona la inteligencia artificial y los límites entre el plagio y entre educar a una inteligencia artificial y cuál es el impacto que puede tener en el marco normativo regulatorio. Le vamos a tener que pedir a la inteligencia artificial que regule su propio sistema normativo. Por supuesto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como ningún derecho, sino que ¿cómo se pueden restringir? Como cualquier restricción contenida en la libertad, en la Convención Americana. En primer lugar, tiene que ser establecida por ley, una ley formal emanada por autoridad competente, establecida por los órganos constitucionales democráticos. Una ley formal. Tiene que tener una finalidad imperativa. Debe ser necesaria, no solamente en el sentido de, bueno, meramente útil, sino que tiene que ser una restricción, debe ser la única posibilidad de efectuar o de garantizar el ejercicio de ese derecho. No una necesidad en el sentido de meramente útil, sino de insoslayable. Y por supuesto debe ser en el marco de las garantías jurisdiccionales y de la satisfacción del debido proceso. Ya conocemos el caso de Natalia de Negri, que es del año 2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se han realizado las audiencias y nosotros lo hemos comentado en las primeras clases. ¿Se acuerdan? Razón por la cual me remito a esa primera clase donde hemos analizado todo lo que tiene que ver con libertad de expresión y derecho al olvido. ¿Existe un derecho al olvido digital, como lo planteaba el doctor Andrés Gil Domínguez? O por el contrario, hay que tener las limitaciones necesarias como establecía la Asociación de Periodistas Argentinos. ¿Qué es la censura previa? En primer lugar, tenemos que entender que toda medida preventiva tiene que ver con el menoscabo de la libertad. Cuando uno dice, bueno, esto no se dice, esto no se escucha, para prevenir que la sociedad se informe, eso es censura. Por eso hablamos de la prohibición de la censura previa. La expresión no puede estar sujeta a censura, sino a responsabilidades ulteriores y no se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios indirectos. ¿Cuáles son esos vías o medios indirectos? Recuerden nuevamente que nosotros estamos hablando de una convención americana que data del año 1969, razón por la cual encontremos también la lógica de ese momento. Medios indirectos de restringir el derecho de expresión, controles oficiales, controles de frecuencias radioeléctricas o el monopolio de los medios de comunicación por parte del Estado, los aparatos usados en la información o por cualquier otro medio que sea encaminado a impedir la comunicación y la circulación. Bueno, tenemos restricciones penales y sanciones civiles, el famoso caso Fontevecchia sobre libertad de expresión, que ustedes ya han estudiado también en las clases anteriores, y que tiene que ver con dos periodistas, Fontevecchia y D'Amico, que habían dado a conocer la existencia de un hijo extramatrimonial del entonces presidente de los años 90. Bueno, el presidente se ha encontrado vulnerado su honor y su intimidad. En primera instancia, la justicia no le hace lugar al presidente, sino a Fontevecchia y D'Amico. La Cámara revoca ese criterio y le ordena el pago de $150.000. Esto va a la Corte, y la Corte en el año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2001, cuando ya no era más presidente el actor, lo que hace es reducir la condena a $60.000
pero no deja de condenar a Fontevecchia y D'Amico, hasta que ellos van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero pasan por la comisión, van a la Corte Interamericana y en el año 2011 la Corte Interamericana resuelve en el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, que Argentina debía dejar sin efecto esas sanciones a los periodistas y aparte, bueno, devolver las sumas, por supuesto, que los periodistas habían pagado al entonces al actor, porque ellos habían sido vencidos en el caso, y aparte tenían que publicar la sentencia en un sitio oficial. ¿Qué sucede? La historia que sucede, la que ya es conocida, cuando después de 2 sentencias de supervisión de cumplimiento, Argentina saca una sentencia en el año 2017 que se denomina Ministerio de Relaciones Exteriores sobre informe, que le va a decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: vos no sos una cuarta instancia, no me podés hacer revocar esa sentencia. Lo cierto es que, bueno, eso nosotros ya lo estudiamos cuando vemos convencionalidad y todo, cuando vemos artículo 75, inciso 22, y la obligatoriedad del cumplimiento o no de las sentencias de los organismos de derechos internacionales en el ámbito interno, pero lo que aquí nos interesa es, en particular de Fontevecchia, analizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país continuó entonces sin hacerse cargo de haber vulnerado el derecho a la libertad de expresión, en este caso una libertad de expresión en su faz no solamente privada de Fontevecchia y D'Amico como periodistas, en su faz de difundir, sino de todas las demás personas, de buscar y de recibir informaciones e ideas, en este caso que constituyen interés público, sin censura previa. Bueno, acá tenemos algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el año 2001 es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a expedir en una sentencia sobre libertad de expresión. Ya se había expedido, lo vimos recién, en libertad de expresión, en principio con la opinión consultiva 5/85, donde hace referencia a esos 2 estándares. Ahora, en el año 2001 establece algunas cuestiones, entonces, en la película, en La Última Tentación de Cristo, que era una película en la que se había prohibido la difusión de la película La Última Tentación de Cristo en Chile. Al prohibirse esa película, Olmedo Bustos se presenta, por supuesto, ante el superior ante todas las instancias, llega al superior, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le da la razón a quienes estaban llevando adelante esta censura de la película. El caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense, pasó todo un procedimiento ante la comisión, el proceso ante la Corte, y la Corte termina condenando a Chile y le obliga a Chile a modificar su constitución, porque estaba permitida la censura en su constitución. Fíjense, y ahí esto ustedes lo estudiaron en control de convencionalidad, cuando analizaron cuáles son las facultades y el alcance y la competencia que tiene la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos para ordenar, modificar legislaciones. Porque una cosa es que la Corte Interamericana te ordene modificar una legislación interna, como lo hizo en el año 2008, en este caso, en el caso Kimmel, Argentina modifica el Código Penal en relación a la libertad de expresión, en relación a las penas privativas de libertad por injurias y calumnias. Ahora, otra cosa es que la Corte Interamericana ordena modificar la propia constitución de un Estado. Y ahí esa crisis que ustedes ya estudiaron entre lo que es la soberanía estatal. ¿Puede un organismo internacional que nació después del Estado decirme que lo que yo he consensuado como mi constitución es contrario a los derechos, cuando eso responde en realidad a una historia? ¿Puede o no? Bueno, toda esa discusión que ustedes tuvieron, nosotros la vemos acá desde otra arista, entendiendo entonces que la Corte Interamericana ordena modificar la Constitución a través del control de convencionalidad
en el caso Olmedo Bustos y otro, porque la Constitución chilena permitía la censura previa, no como en el caso del año 2008 en nuestro país. Bueno, ¿qué son las expresiones de odio? Dice el inciso quinto del artículo 13. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. Todo lo que significa una incitación a la violencia y también a través de los medios de comunicación y los medios sociales es considerado entonces incitación a la violencia. ¿Alguna duda o alguna consulta hasta acá? Ahora sí los habilito para que puedan hablar. Quiero saber si tienen alguna duda acerca del examen, que me interesa también que podamos consensuar. Todas las dudas. Lo que yo voy a hacer ahora es pasarles, termino la clase y lo que voy a hacer es subirles el temario. Para que ustedes puedan tener cuáles son los temas que tienen que estudiar. ¿Está? No son las preguntas del examen. No vayan al examen con todos estos temas escritos porque nosotros vamos a hacer preguntas sobre estos temas. ¿Está? Les digo porque después quieren sacar y quieren copiar, etcétera. No les va a resultar. Profesora, hasta la unidad 6. Nosotros en los cursos no nos manejamos con el programa, sino con el cronograma. Ah, entonces hasta la clase 7. Todo lo que vimos hasta hoy. Igual les voy a pasar bien el temario. Lo tengo que consensuar con la doctora Bukovic a ver qué dieron y qué no en las clases en las que ella estuvo presente. Doctora, Sí. había una duda con respecto a los fallos que dimos en la segunda clase. Ajá. Si llegan a entrar o hay alguno en especial que hay que darle mayor atención porque son 20 y pico, 22 creo que. Son muchos. Y tal vez los pueden agrupar por temas. Y entraría, entonces entran en el examen estos. Sí. Perfecto. Y de los fallos, La doctora, profesora ¿qué es lo que quiere había que... comentado que los fallos no entraban. ¿Cómo? Que la otra profesora había comentado que los fallos no entraban en los exámenes. No dijo Bueno. eso, no dijo eso. Dijo que entraban, pero que no iba a tomar que sepamos todo el caso, Ah, sino no sé. ciertas cosas en particular. Nunca dijo que no entraban, dijo que son importantes. Claro. Bueno, yo voy a hablar con la profesora a ver qué acordó con ustedes y a partir de eso es que les voy a poder subir el temario. ¿Está? Noelia, Yo me voy a tomar el examen a Posadas, así que todos los que estén ahora, esto que voy a decir es exclusivamente para Posadas. Por favor, lleven hojas en blanco que yo voy a mirar y voy a firmar. No sé si hay algún recursante, ustedes saben siempre cómo hago. Lleven las hojas en blanco sin ponerle su nombre porque yo primero controlo las hojas y después les doy. Me pasó el cuatrimestre pasado, que le saqué la hoja a una persona que se quiso pasar de vivo, y la verdad es que esas cosas de ninguna manera, no lleven los relojes porque se van a tener que sacar los relojes, inteligente y no inteligente, el reloj que sea se van a sacar, se van a atar el pelo porque 4 de octubre un calor hace, nada de ir con todos los pelos y adentro los auriculares, o sea, eso es para Posada lo que les estoy diciendo. Por supuesto que nadie tiene que copiar en ningún lugar, pero ustedes saben que si ustedes copian y ustedes leyeron el código académico, porque yo lo hago cumplir, lo que hacen es entregar la hoja y van a rendir un examen oral que se constituye en tribunal en ese mismo momento. Y si ustedes no aprueban ese examen en un tribunal que se constituye con la secretaria académica, que entre paréntesis es la doctora Ivana Ukovic, y se constituye con el vicedecano, a través, por supuesto, será de una videollamada o como sea, yo les voy a hacer rendir el examen. Y se filma y guardo las grabaciones y ustedes tienen un 1 y se inicia un acta para la expulsión de la facultad. Como ustedes lo vieron en el código académico, así que yo les pido, por favor, evitemos todas esas cuestiones, por lo menos conmigo, ¿sí? Porque si hay algo que yo no tolero, el cuatrimestre pasado me pasó también en sede central, yo no sé por qué tengo tan mal ojo que donde miro están copiando.
Y miro nomás, me pasó en el cuatrimestre pasado, en sede central, tanto en el primer parcial como en el examen recuperatorio, le miré nomás, porque yo antes realmente me sacaba. Ahora, lo miré nomás y el estudiante se levantó, me pidió perdón y entregó la hoja. Y lo mismo en el recuperatorio. A otra persona le miro así el reloj, copiando con su reloj. Yo también tengo un reloj, ya sé cómo se usa. Parezco tan vieja, soy vieja, pero les pido por favor que no me tomen el pelo. Yo también sé cómo se usa un reloj inteligente. Entregó la hoja y no me dijo nada. Y eso es lo mejor que pueden hacer. ¿Está? Así que, por favor. Miguel Fernández le está hablando. ¿Podés enviar temario al WhatsApp? No sé a quién. Si alguien tiene ya. Todavía no pasamos el temario, ¿eh? Doctora, Bueno, ¿son solo a desarrollar las preguntas o va a haber otra múltiple o verdadero o falso? Eso. son todas a desarrollar. Gracias. De nada. Profe, ¿cuánto tiempo Ujú. nos suele dar más o menos para rendir? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nos suele dar para rendir? Y yo en Posada suelo darles 2 horas, por eso yo los cito. Fíjense que nosotros tenemos clase en Posada a las 8. Yo ya les estoy avisando que voy a ir para las 10 de la mañana. Está, porque yo salgo desde acá, voy en mi auto, así que voy tranquila porque voy con mis hijas, todo. Así que en Posadas a las 10, ¿me escucharon bien? Posadas 10 de la mañana, no antes porque no voy a estar. ¿Está? Y van a tener 2 horas para rendir. Los demás también, los exámenes no duran más de 1 hora porque son sencillos, son fáciles, los que saben el tema aprueban. ¿Está? Doctora, Sí. ¿cuántas preguntas más o menos son? 2 preguntas. Ah. 2 preguntas a desarrollar. Las 2 tienen que saber, todos los temas son diferentes. A uno, por ejemplo, le puede tocar convencionalidad y libertad de expresión, al otro le puede tocar acceso a la justicia y, no sé, historia de los derechos humanos. Todas las preguntas van a ser diferentes. ¿Está? Así que tampoco intenten ni siquiera copiar con el que está al lado. Todas las preguntas son diferentes. Cada una de las preguntas de las distintas filas son diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, mucha yo te suerte. recalco, Noelia, por favor, Sí, para que envíes al grupo. no sé a quién le está hablando usted. ¿Quién Doctora, envía al grupo? ¿Quién envía a qué grupo? No sé. Yo no doctora, conozco. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, no sé si no estoy y no quiero estar en ningún grupo de WhatsApp. Estuve en la pandemia hace 5 años y no quiero. Mi comunicación es a través del campus virtual. Sí, Juan Franco. Yo tenía un par de preguntas sobre libertad de expresión nomás, no sé si Sí. corresponde. Sí, decime. Primero, si las clasificaciones, por ejemplo, que le hacen a los discos, a las películas, tipo mayores de 13 años, mayores de Ah, está 18, muy bien. ¿constituyen censura previa o es una No, regulación nomás? está muy bien. Bueno, fíjense que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, el artículo 13 de la Convención Americana tiene 5 partes o 5 incisos, si ustedes quieren, ¿sí? Fíjense que se hace referencia a la prohibición de la censura previa, pero nosotros encontramos en el inciso número 3 que refiere a que dice, está prohibida la censura previa, salvo aquellas que sean para protección moral de la infancia y adolescencia. Entonces, en esos casos nosotros vamos a encontrar que hay un amparo respecto a esa cuestión. Sería la excepción a la censura previa. ¿Está? inciso ¿Pueden leer el cuarto, artículo doctora, ¿no? 13? A ver, les voy a buscar el artículo 13. El No sé inciso si alguien lo cuarto. tiene ahí a mano. ¿Quiere que lo lea, profe? A ver si yo les puedo compartir el artículo 13. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, Sí, acá yo lo tengo. Dale, a ver si lo puedes leer, porque si no yo lo tengo que buscar acá en la ley. dice, los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el Perfecto. exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de las infancias y adolescencias, sin perjuicio de lo establecido en el inciso El inciso segundo. 2. Entonces este es el cuarto, ¿está? Porque el inciso 2 y el inciso cuarto van de la mano. El 2 hace referencia a la prohibición de la censura previa. Y el cuarto va a decir que estos espectáculos públicos van a poder estar sometidos
por la ley. Recuerden siempre cuál es la restricción que tiene que tener por ley, y la ley emanada de autoridad competente establecido por los órganos democráticamente constitucionales. Por ley, a censura previa, sola y exclusivamente para regular el acceso de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué levanté la mano? Espérenme. Ahí. Bueno. Para regular el acceso de niños, niñas y adolescentes para la protección moral, ¿está? Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. ¿Qué significa eso? Y que obviamente que los espectáculos públicos no pueden estar ni ningún tipo de espectáculo artístico, bajar la mano, ahí. Puede estar sometido a censura previa, salvo eso. Sí, y la otra pregunta, Juan Franco. Sobre el caso Fontevecchia, D'Amico. A ver. Parece un caso de manual según todo lo que está legislado, que es libertad de expresión. ¿Por qué fallaron en contra? Bueno, yo solamente te puedo dar las razones jurídicas, pero si vos querés encontrar las verdaderas razones, sepamos que estamos estudiando abogacía y que el derecho no es un Robinson Crusoe solo, sino que está ahí un entramado. Por eso yo les dije bien, y está muy bien tu pregunta, y después saca tus propias conclusiones. En el año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve, una vez que esta persona no era más mandataria nacional. ¿Está? Ahí recién resuelven en el año 2001. Y aparte te voy a decir otra cosa, está bien tu pregunta, pero no me van a hacer... A ver, desde el punto de vista jurídico, pensemos, está bien tu pregunta y yo comparto tu pregunta. Ahora, te agrego una inquietud más. Fontevecchia y D'Amico le pagaron. ¿A quién le pagaron? A ver, Juan Franco, si está por ahí. ¿Al Estado? No. ¿A quién le pagaron? ¿A Carlos? No, a Menem le pagaron. Carlos Saúl. Shh, toco madera. Bueno, ahora, le pagaron a él. ¿Está? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena devolverle la plata. ¿A quién le ordena devolver el dinero? Al Estado. El Estado tiene que pagar. El Estado. Y nosotros que tenemos que hacer una acción de repetición. Y ustedes estudiaron mejor que yo, ¿o no? La acción de repetición. Lo cierto es que en el año 2023, Juan Franco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque vos acordás que también la posición que tiene la Corte Interamericana ahí, cuando nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación le dice, mirá, vos no sos una cuarta instancia, ¿qué hace la Corte Interamericana? Ah, no, sí, retrocede. Dice, no, sí, claro, tenés razón. Yo no te dije, cuando yo dije que dejes sin efecto, yo, no era para que revoques. No es mi intención que revoques la sentencia. Lo que te sugiero es que vos pongas una nota al margen de esa sentencia y que digas, esta sentencia ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que la sentencia continúa teniendo los mismos efectos jurídicos que allá, que en 1995 y que en el año 2001. Y que, si bien Fontevecchia y D'Amico le pagaron a un particular, los que van a tener que devolverle a Fontevecchia y D'Amico somos todos nosotros, que todavía hasta el año 2023 no se les ha pagado. Hasta el año 2023 era no sé si es la cuarta o la quinta supervisión tengo que controlar, creo que es la cuarta sentencia de supervisión de cumplimiento, porque ustedes saben que la Corte Interamericana, después de su sentencia sobre reparaciones, fondos y costas, hace una supervisión de cumplimiento. En el año 2023, la Corte Interamericana, si mal no recuerdo, no sé si es la cuarta, porque sé cuáles son esas tres, hay una que es del año 2006, la otra, una del año 2015, una del año 2016, la otra que es del año 2020 y después la otra del año 2024. Esas son las que yo tengo presente de las supervisiones de cumplimiento de ese caso de Fontevecchia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice, bueno, cumplió con la primera parte de dejar sin efecto, aunque no haya dejado sin efecto, Argentina pone su nota al margen y dice, esta ha sido declarada inconvencional.
No dejó sin efecto, pero para la Corte Interamericana cumplió. El segundo punto, que era devolver las sumas, eso todavía no hizo. Y después lo que era publicar en la sentencia en los sitios oficiales fue lo primero que hizo Argentina porque no le salía un centavo. Publicó en los sitios oficiales la sentencia. Todavía Argentina le debe, no solamente ante la comunidad internacional, porque no está cumpliendo, sino que le debe a Fontevecchia y D'Amico $60.000 del año 2001. Saquen ustedes todo lo que son las investigaciones, actualizaciones, etcétera, etcétera. Que de hecho somos nosotros, es Argentina quien tiene que devolver. Y después, supongo que Argentina tiene buenos abogados y les va a pedir una acción de repetición como corresponde. Digo yo, esa es otra inquietud que te dejo y la cantidad que tengo no vienen al caso, después pueden seguir estudiando. Sí, Lucio ¿Mejores abogados que Carlos? Lucio y Ebert. Doctora, ¿cómo le va? No me van a hacer hablar porque alguno me está filmando por ahí, después me cortan, ¿eh? Bueno. Doctora, con respecto a Posadas, usted Sí. el sábado 4 de octubre, Sí. Nosotros los sábados tenemos en el cronograma, nosotros los sábados acá en Posadas, quizás algunos chicos, tenemos marcado nuestro cronograma de 8 a 12 horas humano, derecho humano, y de 11 de la mañana hasta las 15 horas tenemos otra materia que es derecho. Ajá, a mí me dieron de 8 a 12, por eso yo voy de 10 a 12. Lucio se cortó lo que me está diciendo. ¿Alguien escuchó? Derecho Tenemos internacional privado, doctora. Claro, no, lo que le decía, sí, lo que le decía es que tenemos internacional privado y en el caso de que usted viniese a las 10 de la mañana, como lo escuché decir, nos quedaría prácticamente superpuesta el horario y también tenemos ¿Pero examen. no tienen el horario superpuesto ustedes? No, porque no. a mí me dieron de 8 a 12. A ver, miro ya y le ¿Qué tienen digo. de 8 a 11? No. En el cronograma hay esa superposición, doctora. La materia de usted dice de 8 a 12 y la materia de internacional privado nos dice de 11 a 15. De 11 a 15, claro. Hay un error Yo me voy ahí. en el horario que a mí me corresponde, de 10 a 12. ¿Cuál es no entiendo qué me quieren decir. Que le está chocando una hora. Claro, le estamos comentando eso, que es una cuestión administrativa, que bueno, que no sé si no se dieron cuenta en la facultad, pero ¿Y ustedes rinden ese día privado? No, y en tal caso. Sí, tenemos parcial, profe. Ok, Parcial, ¿quién sí. es la profesora, el profesor? Voy a hablar. Leonardi, profe. Ah, la profesora Leonardi, ok. La Voy a doctora hablar con Leonardi. ella. Ya le voy a mandar un mensajito. En Montecasero pasó lo mismo y vamos a rendir de 8 a 10 humanos y después de 10 a 12 rinden. Pero yo no llego, no hay manera que yo llegue a las 8 de la mañana. Y rendimos a las 12 y listo, doctora. Y ahí No, voy a preguntarle a Laura, no se preocupen. A ver, vamos a ver. Hola. Gracias por avisarme, ¿eh? El tema es que queremos aprobar las dos materias. Ahí le escribí. Ahí es muy la siesta, aparte hoy en Corrientes es feriado. Así que cuando me conteste la doctora, bueno, seguramente les mandaré un mensajito por el aula. Le voy a poner para Posadas. Gracias, Lucio, por Le vamos a comentar igual porque luego de esta clase tenemos con ella. Ay, pobre, bueno. Dale. Soluciono con ella es un encanto, así que no va a tener drama. Vamos a encontrar una solución. Gracias. Dale, profe, gracias. Ebert, María Paula. ¿Se me escucha? Sí. Sí. No, yo seguí hablando, me quedé con el caso Fontevecchia. Y digamos, para aportar nomás, o sea, es como que la Corte cambia su visión, porque en dos casos antes, en derecho Merluzzi, es como que revoca la sentencia. Después cuando la Corte le dice, no utiliza este vocablo, y sí la Corte Suprema habla de revocación, por eso por ahí se mueve hacia atrás.
Pero Está muy bien esto que vos estás diciendo, Ever. Bueno, esto supongo que lo habrán estudiado bien también porque es parte del examen. Pero esto que vos decís es fundamental, porque ustedes recuerden que en el caso Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena a nuestro país, escuchen esto, a reabrir una causa penal que estaba súper prescripta y que estaba pasada en autoridad de cosas juzgadas más de 20 años. ¿Qué podría haberle contestado nuestra corte? Vos no sos una cuarta instancia, ¿cómo me va a hacer abrir a mí una instancia interna para una persona, para investigar los casos y para condenar a una persona que si está viva entiende que ha prescripto, ¿o no? y sí, aparte ya era Y con... sin embargo, ¿qué hace Argentina? En el caso, ¿se acuerdan del caso Expósito? Reabre una causa penal, investiga y se condena a una persona que tenía prescripta. Y ahí el principio de legalidad. Y ahí, ¿cómo me explican que un Estado democrático de derecho va en contra de sus propios principios para estar acorde a los principios con los que él mismo está pisoteando en este caso, ¿no? Y así tenemos varias cuestiones, digamos, como para analizar acerca de este vaivén que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos casos, No, pero respecto al derecho internacional, si recepta o no las sentencias de la Corte Interamericana, y ni hablarle de los informes de la Comisión. y lo que me llama la atención también justamente en el artículo, en el 75 CISO 22, comentado por Sara Lely, Sí. o establece que es como someterse órganos administrativos de un Estado independiente a otros órganos que directamente, o sea, no son democráticos, no son formados democráticos y que eso acarrearía una especie de peligro. Comparto No vemos 100. Aparte, a ver, hay algo que siempre les digo cuando nosotros empezamos a estudiar y que uno ahora lo puede hablar cuando ya tienen ustedes un conocimiento bastante profundizado de todo lo que son los derechos humanos y que tiene que ver con, ustedes recuerdan que la paz de Westfalia en el año 1648 lo que hace es generar, ¿qué? Es el nacimiento de los estados-nación y del concepto de soberanía estatal. Es decir, los estados somos soberanos. Esto es, nadie de afuera me puede decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo límites. Y el Estado se va a regir por sus propios límites hacia el interior y nadie puede interferir. Eso es básicamente el concepto de soberanía. Cualquier profesor de Derecho Político me pone un 0. ¿Está? Ahora, pensar en este concepto de soberanía 300 años después, cuando se crea con la Carta de las Naciones, la Organización de Naciones Unidas y todo lo que significan los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, donde la jurisdicción es voluntaria. Los estados voluntariamente comienzan a formar parte de ese plexo de estados, ese conjunto de estados, y que voluntariamente se someten a que haya, en este caso, una corte que le diga si está haciendo bien o si está haciendo mal. Y el concepto de soberanía se desdibuja, porque al final, si vamos a hacer lo que una corte dice, la corte que nació después, recuerden lo que les dije recién, en el caso Olmedo Busto, que es el caso de la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana le ordena modificar la Constitución a Chile. Chile no se levanta, no dice, mi soberanía, tengo raíces y tengo un respaldo y eso no hace que yo vaya en contra de los derechos humanos. No dice eso. No se planta como en nuestra corte en el año 2017 y le dice, pará. Las sentencias de la Corte Interamericana son, en principio, de carácter vinculante. Vos no sos una cuarta instancia. Nuestra Corte le pone su límite a este devenir interpretativo que tiene precisamente un tribunal no democrático, no constituido, si bien para la democracia no constituido, en este término
coloquial que nosotros tenemos hacia el interior, esto que vos estás diciendo. La verdad que es un planteo súper interesante y nosotros lo estudiamos mucho en posgrado, pero la verdad que está muy bien esto que vos decís y no deja de ser un planteo. Soberanía versus comunidad internacional. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién tiene la última palabra? Muy bien. Sí, María Paula. Sí, le quería hacer dos consultas para aclarar nada más. Primero, la clase pasada dimos comisión y corte. Con respecto a la comisión, vio que tiene dos funciones, una consultiva y una judicial. No, esa es la corte. La función judicial con respecto a los estados no parte de la convención del artículo 20. De la corte. De la corte, perfecto. A ver, volvé, porque te está haciendo una ensalada. Sí. Hay un procedimiento ante la comisión. Sí. Y un proceso ante la corte. La comisión elabora informes y recomendaciones y la corte elabora, a través de su función contenciosa, sentencias y a través de su función consultiva, opiniones consultivas. Hasta ahí estamos. ¿Está? Ok, tenía entendido otra cosa. A ver qué. No, y que había la comisión elabora un informe que después puede ser elevado a la corte, ¿no? Eso está bien, pero hay dos informes, del artículo 50 y el del artículo 51. Exactamente. En el caso de un estado, de que, digamos, en la controversia, el estado demandado sea un estado que no suscribió la convención. Y bueno, pero si no suscribió la convención. Sí. Ahí estás obligado solamente, dice el estatuto. En el marco de la Declaración Americana. De la declaración. Sí. Eso le iba a preguntar. Si está obligado solamente respecto a ese instrumento y si en ese caso el proceso termina ahí, o sea, la comisión se expide con respecto a lo que está obligado en ese instrumento y no va a ser sometido a la corte. Tenés una ensalada bárbara en la cabeza. A ver. Sí, por eso, justamente por eso. Está muy bien. ¿De qué año es la Declaración Americana? Háganse su línea del tiempo. 48. ¿De qué año es la Declaración Americana? La del 48. Muy bien, 1948. Recuerden, en 1948 tenemos Declaración Americana en abril y Declaración Universal en diciembre. En el mismo año, en dos sistemas jurídicos diferentes, uno universal y otro regional. ¿Está? Vos me estás preguntando por el sistema regional. Vamos ahí. 1948. ¿Qué crea la Declaración Americana? ¿Cómo se crea la Declaración Americana? ¿A través de qué? En una conferencia americana. Esa conferencia de Bogotá. Bueno. Y ahí nosotros estamos en el marco de ¿qué? De la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Está? ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? Sí. Bueno, Declaración Americana es igual a OEA. Sí. Que igual, en realidad vos tenés que hacer es una relación de funcionalidad. O sea, la Declaración Americana va a darle un marco a la Organización de Estados Americanos que ya existía. Bueno. Ahora te pregunto otra cosa. La Comisión, hacete tu línea del tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿de qué año es? 59. Del 59. Muy bien, ¿vas con tu línea del tiempo? Sí. La Convención Americana, ¿de qué año es? 69. Del 69. Es decir, 70. que la convención es posterior a la comisión. ¿Y la Corte Interamericana? Posterior. Sí, es posterior. ¿Es qué? A ver, ¿por qué te digo esto? Para que vos puedas entender nomás. Si tengo el pizarrón, ahí te explico en un ratito. Tenemos
en el marco del sistema interamericano, 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Está? La comisión es un órgano de la OEA. Vos pensás que la comisión, bueno, venía ejerciendo sus funciones. Esto me ve un profesor de Derecho Humano y directamente me pone un 0, pero más o menos viene ejerciendo la Comisión Interamericana sus funciones, todo. Imagínate que era un órgano nuevo, ¿sí? Entonces va prueba y error. Va a hacer sus primeras visitas en loco, o sea, en el lugar, se va a Cuba, mira la realidad, vuelve, viene a Argentina, vuelve. Entonces, la Comisión Interamericana comienza a analizar en el marco de algún reglamento que ella misma había creado para ella. Hasta que en el año 1969 se crea la Corte Interamericana a través de la Convención. ¿Está? En el año 1969 se crea la Corte en el marco de la Convención. Y esa misma Convención Americana le da funciones a la Comisión. Si vos te vas al artículo 33 de la Convención Americana, vas a ver que dice, son los órganos competentes para entender la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. O sea, lo que hace la Convención es tomar ese organismo que ya existía, que es parte de la Organización de Estados Americanos y que como parte de la Organización de Estados Americanos se manejan en el ámbito de la Declaración Americana. Y aparte le da funciones a la Corte, le da funciones a la Comisión y crea la Corte. Entonces, ¿qué pasa cuando un Estado es parte de la OEA, es decir, firmó la Declaración Americana, pero decide no ser parte de la Convención? La Comisión puede entender, pero siempre en el marco de la declaración de la que firmó el Estado. No le puede hacer comprometer por otras cosas. ¿Y cómo va a ir a la Corte si ese Estado nunca tuvo nada que ver con la Corte? Porque para tener algo que ver con la Corte, no solamente hay que aceptar la competencia, no solamente hay que aceptar o hay que firmar, aprobar y ratificar la convención, sino también hay que aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. ¿Para qué? Para que el Estado sea parte en esa jurisdicción contenciosa. Si el Estado no firma la jurisdicción contenciosa, y nunca va a poder ser parte. ¿Por qué? Porque la jurisdicción internacional es lo que les dije hoy, voluntaria. Así como voluntariamente decidimos formar parte de la Convención Americana, el Pacto Internacional, de todos los pactos internacionales, también podemos decidir irnos. No queremos ser parte, nos vamos. ¿Está? Como pasó con Venezuela. Sí, ahora sí entiendo. ¿Sabes dónde estaba mi confusión? sí, Porque la clase pasada dimos un poco del estatuto de la ¿Yo les di? comisión, el celebrado en el 79, digamos, después ¿Yo de les di? no con la otra profe. Ah, ok. Y en ese estatuto, el artículo 20 habla de las atribuciones judiciales de la comisión en el marco, digamos, de los estados que no suscribieron la convención. Sí. Pero básicamente lo que dice es eso, que se obligan respecto a los otros instrumentos. Pero como estaba en el marco de este estatuto, la duda era después si podían llegar el caso a la corte, pero no, ya entendí. Tanto el estatuto como el reglamento son instrumentos internos que le permiten generar su funcionamiento. ¿Está? Ok, sí, perfecto, Son ya está, reglas perfecto. internas de funcionamiento, o sea, ahí te van a decir bien los plazos, cuáles son los idiomas, todo eso así muy, muy, muy específico. ¿Entendés? Perfecto, profe. Y la otra pregunta cortita nomás, también para aclarar, era, vio que acá, por ejemplo, el control de constitucionalidad se puede ser declarado en el caso concreto o también erga omnes, es decir, una ley puede ser declarada, no erga omnes, perdón, puede ser declarada una ley entera inconstitucional, si eso puede pasar o no con la inconvencionalidad. No pasó nunca porque es difícil, pero sí podría pasar. Que se declare todo un instrumento entero, no. Y nosotros tendríamos que ver en realidad, a ver, siempre en un caso concreto. Acuérdate que el control de constitucionalidad siempre se da en un caso concreto. ¿Está? Y en una norma determinada.
y para esa relación jurídica particular. ¿Está? Cuando le digo una norma determinada, puede ser inclusive un solo artículo, puede ser declarado inconstitucional, y no toda la ley. Esto hay que ver en cada caso concreto. ¿Está? Por ejemplo, ustedes recuerdan que las leyes de obediencia debida y de punto final, si bien primero fueron declaradas constitucionales por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Camps, años después se vuelven a poner en tela de juicio y se revierte y son declaradas inconstitucionales por la misma Corte que antes había declarado que eran constitucionales. No sé si me explico. Ese es un caso de normas, ¿entendés? Así, genéricas. Después nosotros tenemos cuestiones que son puntuales, donde se puede declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, por ejemplo, a ver, solamente por darte un ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad del artículo específico que no permitía la constitución en querellante particular de los padres estos padres habían pasado por una circunstancia en la que un adolescente de 15 años, 16, justo había cumplido 16 años, un adolescente de 16 años, había matado a su hija en una situación de robo. Y resulta que los padres no se podían constituir en querellantes particulares porque no permite el Código Procesal Penal de Chaco la constitución de querellante particular cuando el caso tiene por imputado a un menor. En ese caso se declara la inconstitucionalidad de ese artículo puntual, no se declaró la inconstitucionalidad del Código Procesal Penal. ¿Está? Entonces eso es muy, muy puntual. Pueden ser, y por eso hay que analizar cada caso en concreto. Y es entre partes. Ahora, lo que se declara en realidad la inconvencionalidad, recuerden que inconvencionalidad es un término que aparece en el año 2007 en el caso Boyce, y lo que se pretende es la inaplicabilidad, porque el control de convencionalidad puede ser un control de convencionalidad represivo, esto es que esa norma no se aplique en el caso concreto, o puede ser también constructivo. ¿Qué significa? Que haya una armonización de las normas y que se proponga un complejo de derechos que sea más amplio para el caso particular. ¿Está? Así que eso hay que analizar en concreto. No sé si te puede contestar. Sí, profe, gracias, No, gracias. por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para aportar nomás, en caso del plazo razonable, justo hoy la Sala 1 de la Cámara de Contencioso había visto en palabra de derecho, o sea, revoca, digamos, una condena tributaria por la violación al plazo razonable, que, o sea, demoró la DGA 25 años en condenar a una aseguradora. Está muy bien esto que vos estás diciendo. Aparte, esas condenas, a ver, ¿qué era? ¿Por la falta de un pago de impuestos? Falta de pago de impuestos. Y lo que llama la atención... Pero eso ya estaba totalmente, Claro, se dio el tema del plazo razonable en el ámbito tributario, que no es solamente aplicable a lo penal o civil, sino que es de cualquier otra índole. De toda índole, está muy bien. Este es un claro ejemplo. Está muy bien. No se pueden perseguir para siempre las deudas. Esto tiene un límite. También se habla mucho del tema de los plazos razonables cuando hay sumarios administrativos en curso y que nos suele pasar y nos vienen a preguntar, ¿qué pasa con los plazos de los sumarios administrativos? A mí me tocó estar encargada de un área de sumarios administrativos donde cuando yo llegué había sumarios hacía 20 años, administración pública, abiertos. Y sin embargo la persona ya estaba por jubilarse y todavía tenía ahí su sumario administrativo que no podía jubilarse porque todavía estaba pendiente de ser resuelto. Cuestiones así, ¿no? Que todavía no están legisladas, no existen esos plazos, pero sin dudas que hay un montón de cosas por resolver respecto a lo que es el plazo razonable y ahí hay que analizar entonces la complejidad del caso, cuál es la actitud que tiene tanto el juzgador, por eso les digo, no solamente es jurisdiccional, sino que también es administrativo, cuál es la conducta que tiene
la persona que está pasando en ese proceso, si en realidad lo que hace son presentaciones para letargar o si realmente contribuye a la búsqueda de la información y de llevar adelante lo que es la justicia. ¿Cuál es la actitud que tiene en este caso Poder Judicial o el Poder Administrador? Y, sin dudas, ¿cuál es la complejidad y el objeto que tiene estas causas para poder analizar en caso concreto? Así que está muy bien esto que vos estás diciendo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, estudien mucho. Vengan con toda la lapicera de colores porque siempre me dicen, ay, me quedé sin virol, ¿me puedo escribir con lápiz? No. Se están por recibir y todavía preguntan esas cosas. O sea, no. Vengan con muchas lapiceras de todos los colores que quieran, pero no pueden escribir con lápiz. Bueno, estudien. Profe, el temario es para todas las extensiones, ¿no? El mismo para todas las extensiones. Ok, gracias. ¿Ese lo va a subir hoy, profe? Y todos los exámenes corrige la doctora Mónica Nis, que es la profesora titular de la cátedra. Así que respecto a eso, quédense tranquilos que es totalmente transparente el examen. Sí. ¿Al aula virtual va a subir el temario? ¿Qué? ¿Al aula virtual va a subir el temario? Al campus virtual vamos a subir el temario. ¿Lo sube hoy, doctora? Gracias. ¿Qué? ¿Sube hoy el temario? Ay, no te escucho, disculpa. Si lo sube hoy, Y esa es la idea. ¿Otra consulta? El tema de los que entramos más tarde, doctora, con Sonia y Laura. Ah, bueno, dale, perfecto. Ahora sí. Díganme, esperen las extensiones. Ahí voy. Bueno, los demás se pueden ir, no hay ningún problema. muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Hasta que luego. estén bien, excelente semana. Gracias, profe. Nos vemos el próximo Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctora. Ahí estoy por mirar el tema de los que entraron más tarde. Quédense nomás los que tienen que ver sus faltas. Campus. Montecaseros. Muy bien, a ver, Montecaseros, asistencia de hoy. Sí, los que tienen faltas son Alegre, Cardoso, Fernández, Insaurralde, Crom, Ponzoni, Miño, Salas, Verón. Yo estoy presente, estuve toda la hora presente. Apellido y nombre, por favor. Verón Nélida Delia. Bueno, ahí está. ¿Alguien más? Con Sonia Adrián, Gracias. doctor. ¿Rubén? Sí, señora. Con Ok, Sonia Adrián, ¿cómo le bueno, va? digan bien. Bueno, ¿quién más? Alegre, Gerardo. Ok. ¿Quién más? Ricardo. Cardoso, Fernández, Fernández, Insaurralde, Ricardo, Crom, Ricardo. Niño, Salas. Cardoso, Fernández, Sí, presente. Insaurralde, Agostina, Cron, Marta, Presente. Miño, Enzo, Salas, Matías. Muy bien. ¿Alguien más? Vayan nomás, por favor. Se retiran. Extensión Santo Tomé, doctora. Con los Muchas otros gracias. 30. ¿Ustedes llegaron tarde? Porque yo tomé asistencia. No, yo no llegué tarde. Lo que pasa que estaba con tutores esperándome en la puerta y no podía ingresar. ¿Eso de Eso dónde es? ¿De qué extensión? De Montecasero, pero ya me puso el presente. Bueno, entonces ya está. Otra extensión. Ya está. Muchas Bueno, gracias. doctora. Yo salgo Doctora. justo a la 1 de trabajar, por eso como ¿Me que no le escucha? escucho a esa hora, pero no hay problema. Miño me nombró a mí, recién que estaba ausente, digamos. Salgo a las 13 en punto de trabajar y llego a mi casa a 13:30, digamos, como que Ahí ya vengo tenés escuchando en el presente, auricular. Ya está, ya tenés presente. Disculpe, doctora, ¿me escucha? Sí, Extensión Santo Tomé. ok. Santo Tomé, Alba Racín, Baez, Ferreira, Velázquez. Ferreira de Moraes. Muy bien. ¿Alguien más? Estoy presente entonces, así que me retiro. Albarracín, Báez, Velázquez. ¿Alguien de estos está? Muy bien. ¿Otra extensión?
Profe, Esquina, ¿se me escucha? Otra extensión. Profe, ¿no se me escucha? Otra extensión. Extensión Posadas, profe. Ok. Freitas Vanina. Yo llegué del trabajo tarde, por eso. Laratro Cosactec, Laratro Morales Presente. Álvarez, Vestilleiro. ¿Alguien de esas personas está? Laratro. ¿Alguien más? Profe, ¿se me escucha? Ayala, Cosacsec, Morales, Vestilleiro. ¿Alguien de ellos está? Muy bien. ¿Otra extensión? Extensión Esquina, profe. Leguizamón y Sánchez. Tienen ausente Leguizamón y Sánchez. Profe, no me anda el micrófono, no sé si se me escucha. De Esquina, Leguizamón y Sánchez. ¿Alguien de esos está? ¿Alguien de esos está? ¿Quién pidió Esquina? Esquina tienen falta Leguizamón, Moreira y Sánchez González. ¿Alguien de ellos está? ¿Qué otra extensión? Ahí se te puse presente Sánchez González Brisa. Otra extensión. Váyanse, por favor, los que ya tienen presente, entonces me quedo con los que no tienen. Bueno, gracias, chao. ¿Quién más? ¿Nadie más? Me voy entonces. Chao, hasta luego, buena semana.